Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión. Es una sesión muy especial para nosotros y es una sesión conjunta con las comisiones de mediación y derecho colaborativo, la comisión de administrativo y la comisión de fiscal. Y la idea de esto es pues traer a gente experta en la materia y que pueda darnos información respecto de los mecanismos alternos en materia administrativa. Voy a iniciar leyendo las semblanzas de nuestros expositores. Bueno, contamos con la presencia del maestro Fernando Valero Gutiérrez. Él es el actual director del Centro Público de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Él es originario de Jalapa, Veracruz. Su formación académica es de licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac de Jalapa. Es maestro en estudios avanzados del doctorado en Principios y Bases de Modernización de Derecho Patrimonial de la Universidad de Salamanca, España, y maestro en Administración Pública por el Instituto Veracruzano. Tiene diplomado en Transparencia y Anticorrupción, impartido por la Universidad de Anáhuac, seminario de Auditoría Gubernamental impartido por la Secretaría de la Función Pública, diplomado en Derecho Electoral y Procesal Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene el diplomado en Medios Alternativos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, impartida por la Escuela Judicial del Estado. Fue integrante del Grupo Revisor de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, participó en el Foro Regional de Veracruz hacia una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, realizado por el Senado de la República. Participó en la segunda jornada de capacitación en materia de delitos electorales, impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y participó en la Semana del Derecho Electoral realizada por el gobierno también del Estado de Veracruz. Bienvenido, maestro. También tenemos la presencia del doctor José Roldán Chopa. El doctor es profesor investigador titular desde diciembre del 2011. Es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó la maestría en Derecho Económico en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Fue profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho del ITAM, donde fue jefe del mismo del 2006 al 2009. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones. Actualmente es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigaciones y Docencia de Económica CIDE, donde imparte clases de Derecho y Políticas Públicas en la Maestría de Administración y Políticas Públicas del CIDE. Es autor de diversos artículos y libros, entre ellos El Derecho de la Competencia en México, de Porrúa, de 2015, coordinado por Laura Méndez y Carlos Mena. La Licitación 21, Estrategia de Jueces y Justicia Cautelar, por el CIDE en 2014, la rendición de cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión, del CIDE del 2014, el procedimiento especial sancionador, IFE 2012, libertad de expresión y equidad, cuaderno de derecho electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, derecho administrativo, de Oxford University Press 2008, Constitución y Mercado, Porrúa 2004 y Manual de Técnica Legislativa en coautoría con Rafael Minor de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa 2004. Bienvenido, doctor. Y finalmente está quien va a moderar esta sesión, y lo que buscamos es que sea una sesión dinámica, una sesión donde muchas de las preguntas que están en la mesa desde hace tiempo puedan ser resueltas independientemente de las que puedan hacer ustedes. Está la licenciada Esperanza Esparza Cadena. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila. Está dedicada al derecho administrativo con especialidad en materia fiscal y contratación pública, particularmente en proyectos de infraestructura de largo plazo con inversión público-privada. Ha sido funcionaria pública en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde laboró en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde participó en la Comisión Coordinadora de Puertos, en el Congreso de la Unión, donde participó como investigadora jurídica en la Cámara de Diputados, en la creación del Sistema
de Información Legislativa y en la Secretaría de la Función Pública, donde ocupó el cargo de titular de la Unidad de Normatividad y Contrataciones Públicas. Se desempeña como abogada independiente participando con empresas del sector privado y del sector público, como consultora y abogada litigante en materia de derecho fiscal, contratación pública y derecho corporativo en general. Bienvenida también, licenciada Esparza, y contamos con la presencia de nuestra consejera, Mayra Eterno. Bienvenida también. Gracias. Pues cedo la voz a nuestra moderadora. Muchas gracias. Es un gusto tenerlos aquí en este recinto y a los que se encuentran en vía remota por Zoom, también a las personas participantes. Es un tema que es muy interesante, pues todos conocemos la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, publicada desde el 26 de enero del 2024, que tiene digamos, dos ámbitos: el ámbito civil, que ha tenido un avance, y actualmente ya en funciones el Centro Público de Medios Alternativos de Solución de Controversias en materia administrativa, que es la otra parte, porque en materia de derecho común, pues ha estado avanzando y ha tenido el centro, de quien es titular, uno de nuestros expositores, inicia operaciones el 1 de octubre del presente año 2025 y surgen para todas las materias que se involucran en el aspecto de la administración pública, tanto federal como estatal y municipal, a quienes aplica esta ley, que trae unas posibilidades grandísimas de tener una solución de conflictos, como cualquier medio alternativo, y como en mi particular opinión la tengo, que es personas entre dos partes obligadas que tienen un nivel de educación y un nivel de preparación, y sobre todo de un objetivo común, que es lograr en el menor tiempo obtener las mejores condiciones para evitar un procedimiento larguísimo, un procedimiento costoso, que en este caso particular, pues sí se pone de relevancia que sea la administración pública una de esas dos partes. Entre contratos es fundamental, digamos, para poderlo vender, pero la particularidad que nuestro segundo expositor, que es el doctor Roldán, que nos hace el honor también de estar juntos ahorita, a tenerlos aquí en esta sesión, pues es ubicar cómo todo lo que viene atrás de la administración pública, partiendo de un principio de legalidad. O sea, nos presentan, y quiero empezar a poner esta situación, ver el panorama de los avances que hemos tenido en cuanto a la aplicación, digamos, de la ley, ya del reglamento de funcionamiento, cómo vamos, que nos va a hacer favor el doctor Valerio de exponer, y ponerlo a consideración de ustedes en ese conocimiento las problemáticas que vienen detrás de uno de los actores fundamentales en estos medios alternativos, que es la autoridad. Entonces, las problemáticas, y se los quisiera plantear un poco, porque tenemos también como antecedente muy cercano, que todos ustedes que como especialistas lo conocen, de un decreto que sigue vivo desde su publicación el 29 de abril del 2016, que es como un antecedente, pero que se ven reflejadas muchos de sus condiciones aquí en la ley, y que, permítanme decirlo, que ya en la práctica, del 2016 a la fecha, tuvo una escasa o nula aplicación este decreto. Muchos de sus textos y de sus condiciones se encuentran actualmente en la ley general, pero pues lo importante va a ser tratar esos temas ahorita con usted y con nuestro público, con ustedes y con nuestro público, porque es donde empieza a verse la parte principal, que yo la he podido ubicar en tres grandes aspectos. El primero es la procedencia de estos medios en materia administrativa, que
pues si bien tenemos dos artículos claros donde vienen exclusiones, claros, digo, claros en redacción nada más, no en contenido, pero que se encuentran, están por exclusión con bastantes salvedades bueno, cada especialista las podemos ver, las salvedades. Esto va a quedar en manos de los facilitadores ahora públicos, que son la primera generación, que es la que va a iniciar en este centro. Y es esa determinación, así yo le llamo como por la señal, como en el catecismo, es con lo que se inicia la procedencia, con todo lo que implica para la autoridad. Eso trae también una condición que parecería como, ya lo vimos con algún grupo de alumnos muy destacados, un dictamen técnico que es una condición casi de procedencia, que va de la mano con la procedencia, un dictamen técnico jurídico cuyos elementos, digamos, parecen también, están sencillos porque están ahí descritos, pero que tienen una complejidad inmersa, profundísima para los servidores públicos y para las autoridades, como autoridad y como en general para servidor público. Y posteriormente de ahí también se deriva la, pues, necesaria regulación de las facultades de esa autoridad que va a representar esa otra parte en la resolución de controversias. Esa atribución o esas atribuciones que son necesarias por el principio de legalidad al que están sujetas las autoridades administrativas, pues también trae como consecuencia tanto sus facultades como la responsabilidad de servidores públicos, tanto por las facultades como por la cuantificación patrimonial que esto implica, que normalmente es lo que se pone en la mesa de una resolución de controversias. Esa con la actuación que corresponde a los órganos revisores, y pues con esas tres ahí nos quedamos, porque podríamos seguir con muchas, pero de ahí derivan muchas aristas. Y bueno, es el objetivo de nuestra mesa el poder poner a consideración un análisis o elementos de análisis en lo que el tiempo nos lo permita. Damos la palabra a nuestro expositor, al doctor Valerio. Gracias, buenas tardes a todos. Sin duda es para mí un honor estar aquí en esta mesa, también con grandes amigos abogados que están aquí, magistradas, también personas facilitadoras del centro, el doctor Roldán. Bueno, es importante, creo, muy importante mencionar que los antecedentes que se dan para que exista la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y que, bueno, después de viene la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues se dan en dos vertientes, ¿no? O sea, el capítulo 8º de la Ley General, que es el tema que atañe a la mediación en materia administrativa, en materia de justicia administrativa, y todo el demás capitulado, que precisamente qué es lo que hace la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, es establecer las bases y principios para que posteriormente, bueno, en la aplicación en cada entidad federativa, pues se puede ir desarrollando esa legislación, tanto en las materias que versa, que son varias, son muchas: materia familiar, materia civil, materia mercantil, a el tema de la materia en justicia administrativa. Esto es, bueno, pues desde tener en claro que la mediación no es algo nuevo, que la mediación pues ya viene desde hace más de unos 20, 22, 23 años, estableciéndose desde Quintana Roo, que es quien expidió su ley, fue la primera entidad federativa. Ya de ahí vino algunas otras entidades federativas, Querétaro, Veracruz. Pero ¿qué pasaba? Pues que pues no había un piso parejo, no había, en algunas entidades federativas establecía, pues hay 2, 3 mediadores, en otras 60 mediadores, en otros sus centros no tenían ni siquiera ley. Por ejemplo, Morelos
no había ley, entonces una de las entidades federativas que no tenía ley, y es de donde deviene pues todo este contexto. También tener claro que, bueno, cuando fue la incorporación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta cuando se obliga ya a que se cree una ley general de mecanismos, y el antecedente pues, más importante que se da en la Ley Nacional de Mecanismos en materia penal, y que ya es de donde vienen a establecer los mecanismos en las demás materias, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, tener claro esa parte, tener claro cuál es la parte de lo que es la mediación, la conciliación, la negociación la negociación, la justicia restaurativa, y ahora también la justicia terapéutica, que se integra en la Ley General de Mecanismos, que precisamente, bueno, pues ya muchos aquí son abogados, ya traen las diferencias contextualizadas de lo que es la mediación y la conciliación, ¿no? La diferencia entre que el mediador es quien va a ayudar a las partes a resolver su conflicto, en el cual les va a ayudar a que puedan establecer un diálogo, que ese diálogo se tiene que llevar a cabo, pues bueno, de una manera respetuosa, de una manera fluida, en donde la persona facilitadora tiene diversas técnicas que fue aprendiendo a lo largo de sus cursos, tener una comunicación asertiva, una escucha activa, empatía, hasta sentido del humor, que es una de las partes que marca los cánones de los mediadores, porque bueno, pues tiene que romper el hielo para que puedan establecer y platicar, ¿verdad? Entonces, creo que sí es un tema, hay que tenerlo también como base para poder también entrar en la materia, ¿no? Em, y dicho sea de paso, pues también platicando con algunos, bueno, la parte de la capacitación de las personas facilitadoras es una parte muy importante que también estableció la ley general, para efectos de que, bueno, de que para poderse certificar, pues debían de cumplir con varios requisitos, que lo que la comparación, ¿no? Ya estaban en los poderes judiciales, en justicia administrativa todavía no había este avance, pero bueno, pues ya está. Ahora sí yo digo, y también pues como un comercial, que ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya ahorita va a empezar con su segunda generación de diplomado. Ya ahorita de la primera generación, pues bueno, van a salir muchos mediadores, muchas personas facilitadoras certificados. Entonces, pues bueno, eso ya nos va dando también un avance, ¿no? No lo había, se escucha fácil, pero fue un gran esfuerzo trabajar en este diplomado para que se pudieran certificar las personas facilitadoras. En efecto, bueno, viene la ley general, derivado de la ley general establece ciertos plazos para que se pudiera entonces generar un centro público, los centros públicos también de mecanismos en materia de justicia administrativa, y pues de lo que hablaba, ¿no? O sea, hay una diferencia de unos 20 años en las demás materias hacia ahorita, también en el tema del Consejo Nacional de Justicia Administrativa y el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que estos consejos son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a establecer los lineamientos de capacitación, los lineamientos de certificación, los lineamientos de renovación, suspensión, revocación de estas certificaciones, también el registro nacional que se va a dar sobre todo los convenios que adquieren la categoría de cosa juzgada, y también el registro nacional de personas facilitadoras. Esto es, bueno, pues que derivó también de la ley general, para que los consejos determinen a través de esos lineamientos todas y cada una de las vertientes que van a tener los centros públicos de mecanismos en materia de justicia administrativa, tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como de los tribunales locales de justicia administrativa. Entonces, es algo que
aquí ahorita hablando del tema de categoría cosa juzgada, precisamente la ley general establece esta parte, ¿no? Porque lo que decía, había entidades federativas que ni siquiera lo contemplaban como categoría de cosa juzgada estos tipos de convenios. Entonces, esto es que, ¿qué le damos a la mediación? Le damos una relevancia, le damos una importancia muy grande para que, ¿por qué? Bueno, porque el convenio le da a la firma la categoría de cosa juzgada, los mismos efectos de una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, es de una manera ágil, de una manera rápida, de una manera sencilla, evitando largos desgastes emocionales, evitando también desgastes económicos para las partes. Entonces, esta es la parte importante de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es despresurizar el conflicto y con ello evitar toda esta parte que estamos hablando de este largo desgaste emocional y económico de las partes. La diferencia grande, que es la que empezamos a ver en materia de justicia administrativa con todas las demás, que bueno, pues aquí quienes son las partes son la autoridad y el gobernado. Entonces, en este sentido, pues bueno, siempre hay que recalcar que los mecanismos alternativos de solución de controversias, en este caso, en materia de justicia administrativa, pues es una justicia restaurativa administrativa. ¿Para qué efecto? Para restaurar la relación entre la autoridad y el gobernado, ¿no? Restaurar el tejido social. Por eso es que es muy importante platicarlo y como lo decía, bueno, aquí tanto las instituciones públicas como los particulares, pues bueno, van a buscar estas formas que son más ágiles, económicas, menos conflictivas para poder resolver sus diferencias entre la administración y el gobernado. Entonces, pues lo podemos ver cómo ya se empieza a aplicar en el ámbito administrativo, cuáles son todas las implicaciones legales y las implicaciones prácticas, ¿no? Ya hay una ley general, ya hay un reglamento, ya hay un centro público de mecanismos, ya existe una estructura y entonces, pues bueno, es la vertiente que nos da porque, digamos, en la parte jurisdiccional, o sea, hay las dos formas, o se le da la razón a la autoridad o le da la razón al gobernado. Acá eh, está ya establecido este mecanismo que da una certeza jurídica y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues bueno, acá ya es un tema de un diálogo y que este nos va a servir para de que ambas partes lleguen a un acuerdo, entonces, pues bueno, se va a adquirir la categoría de cosa juzgada, que el magistrado instructor es quien se lo va a otorgar. Esto, pues bueno, como sabemos, son estos instrumentos jurídicos que nos van a permitir, precisamente mediante el diálogo y el consenso, sin la necesidad de estar recurriendo al procedimiento jurisdiccional, lograr este avance, lograr esta ejecución que se va a ir a que el magistrado instructor lo va a analizar. Previo a ello, pues bueno, tenemos el artículo 127 por ahí de la Ley General que marca, hay una discusión ahí fuerte entre la palabra es estimar, ¿no? Entonces, magistrado, si el magistrado determina o el magistrado estima, pero bueno, ya también ahí mismo nos da la pauta de que la persona facilitadora es quien va a valorar y ponderar si el asunto es mediable o no es mediable. Entonces, derivado de la aplicación, ¿no? Porque ahí tenemos también el 128 que nos dice todo lo que no es procedente de la Ley General de Mecanismos. También la otra parte, pues bueno, en digamos, de ser procedente, pues bueno, ya se da el acuerdo de sometimiento a los mecanismos y una vez que esto pasa, pues bueno, este, importante en ese previo, pues tienen que firmar el consentimiento informado, las partes,
se da el acuerdo y se cita una fecha de sesión de mediación. En esta sesión de mediación, pues bueno, me preguntaban muchos, si es bueno, aquí es ponderar que la persona facilitadora debe utilizar todas las técnicas y herramientas que platiqué hace rato. Digo, a lo mejor son más, pero ya es materia de verlo más a fondo, a detalle. Pero sí es la parte de estas técnicas, de estas herramientas que debe usar la persona facilitadora para lograr el consenso y lograr que este convenio precisamente se pueda firmar y adquiera la categoría de cosa juzgada. Ahí es donde tenemos la vertiente, ¿verdad? De que se va a llevar a cabo la sesión de mediación. Pueden ser varias sesiones, a diferencia de las demás materias, que en las demás solo hay 4 sesiones y punto. Acá, bueno, pues pueden ser hasta antes de los 3 meses de la suspensión o los 6 si hay la duplicidad, para efectos de que pueda consensarse, pueda llegarse a cabo estos consensos y las posturas que va poniendo cada una de las partes y con ello, bueno, formalizar el convenio. Entonces, de formalizarse, pues bueno, ya se pasa con los magistrados instructores para que ellos le den la categoría de cosa juzgada. Otro de los temas o comentarios, bueno, en ese inter también está la parte del dictamen técnico jurídico. Este dictamen técnico jurídico que va a versar sobre la pertinencia precisamente jurídica, la viabilidad presupuestal y el tema de responsabilidades administrativas. ¿Para qué? Pues no, para que por parte de la autoridad, quien se siente a ello, pues bueno, tenga la certeza de que puede estar sentado y facultado para negociar lo que, el conflicto del que estemos hablando, ¿no? O sea, alguna de las materias, evidentemente fiscal, o todas las que vierten sobre derecho administrativo. El dictamen, sin duda, es una de las partes más importantes en esta sesión, porque, pues, la autoridad para que se pueda sentar, pues, bueno, tiene que tener esta parte, ¿no? Ha habido casos que me han comentado en sede administrativa, sobre todo, pues, que dice, bueno, ya llegaron, ya sentaron, trae el dictamen. Y como todo, o sea, puede ser del lado de la autoridad que también dice, yo ya no puedo seguir pagando parte de este convenio, de esta prestación, de este servicio, y pues ya no media, o también del otro lado, pues cuando la autoridad dice, pues ya me lo notificaste, pero no es mi deseo mediar, ¿no? Ese es el gran reto. El gran reto es el cambio de paradigmas, este cambio de paradigmas que versa precisamente en tener ese consenso entre la autoridad y el particular para que puedan llegar a sentarse, para que en esa sesión de mediación puedan ir estableciendo las posturas y resolver el conflicto, hacerlo de una manera ágil, rápida, sencilla y despresurizar a los órganos jurisdiccionales de estos, de llenarlos de muchísimos casos. Entonces, con eso podemos ir despresurizando, restablecer el tejido social. Entonces, creo que es uno de los grandes paradigmas que hay que cambiar para que puedan consensarse y llegar a llevar a cabo estos mecanismos y se pueda formalizar con la firma del convenio. La principal consideración, pues, de esto es garantizar que los acuerdos logrados mediante estos mecanismos pues, se respeten los principios de legalidad, de imparcialidad y de transparencia, darle esta publicidad para que, efecto, bueno, pues para hacerlos de una manera transparente. Este acuerdo, pues bueno, va a constar por escrito y debe tener estos efectos jurídicos equiparables a la resolución administrativa y este convenio, pues bueno, tiene esta fuerza ejecutiva y le da la certeza jurídica. Eh, Desde el punto de vista práctico, pues bueno, es fundamental establecer que los funcionarios
que cuenten con estas capacitaciones, precisamente, no solamente las personas facilitadoras, ¿no? Sino también los funcionarios que están en la administración pública, poder contar con estos conocimientos para precisamente cambiar los paradigmas y tener estas capacitaciones en mediación y negociación. Establecer que también en los centros públicos de mecanismos que se encuentren en sede administrativa también tengan esta capacitación y esta certificación, no solamente quienes estén en los tribunales de justicia administrativa, tanto federal como locales, con ello promover la cultura de diálogo, prevención y prevenir, precisamente porque también la mediación no solamente resolver los conflictos una vez que ya están, sino prevenir los conflictos dentro de las instituciones. Es, entonces, pues bueno, asimismo, aunque los mecanismos promueven la cultura de diálogo, creo que todavía existen ciertas limitaciones institucionales. Creo que hay que cambiar los paradigmas. Tenemos el reto de los dictámenes, que es uno de los más fuertes, y tenemos el reto de que también pues, los funcionarios a veces perciben esto como una renuncia a su potestad o a su autoridad, y no es así. ¿Por qué? Porque precisamente la mediación lo que hace es que se esté hacia el igual entre las partes y con ello poder resolver los conflictos de una manera sencilla, ágil, rápida, despresurizar el desgaste emocional y el desgaste económico. Por ello, pues bueno, lo podemos concluir de una manera que en el ámbito administrativo, pues sí ha habido un avance, ha sido una lucha, ha sido una labor loable, que pues al día de hoy ya hay un centro público de mecanismos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si no ha sido con el esfuerzo de todos quienes participamos en el tribunal, pues no hubiera sido un logro tener este centro. Eh, Poderes judiciales ya los tenían desde hace más de 20 años, todos tenían ya sus centros, el que faltaba era el del Poder Judicial Federal, que fue el que se creó hace un año más o menos, y en el caso de justicia administrativa, ya vamos con el centro del Tribunal Federal y ya algunas entidades federativas ya lo tienen. Michoacán acaba de inaugurar el suyo, Campeche, Quintana Roo, próximamente Chihuahua. Entonces, creo que con ello podemos tener una gestión pública más eficiente, fortaleciendo la confianza y la transparencia en la administración pública, en todos quienes integramos las instituciones. Em, y pues bueno, también decirlo que pues más vale siempre tender puentes que construir barreras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valerio. Eh, Me queda como corolario y que quisiera anticipar antes de la plática del doctor Roldán, algo importante dentro de los temas que expuse como posibles, aunque la delimitación de sede administrativa y sede jurisdiccional en relación con los tres puntos que toqué al principio, lo que usted me dice, que ya teniendo un centro donde haya un conocimiento por parte de la autoridad, en principio, de que ese acuerdo, el acuerdo que resulte en una mediación, representa una cosa juzgada, ya es un aliciente que se lo puedo decir en la práctica para los servidores públicos, en el sentido de que hay un elemento que les va a dar una protección ante una revisión de órganos internos de control. Claro que falta alinear a los órganos de control, falta alinear a los órganos internos y falta alinear a la Auditoría Superior para que los considere, pero ya sería un elemento. El otro es efectivamente la capacitación, el que usted mencionó, que haya una capacitación también para servidores públicos conociendo de las ventajas. La parte fundamental, a diferencia de todos los otros materias, las materias civiles,
el objetivo de que se centre en todos los casos, sí, porque no hemos llegado al otro punto del dictamen técnico, pero en todos los casos en la administración pública, el objetivo es continuar prestando el servicio público que les corresponde a todas las autoridades de una manera eficiente, y pues es un primer beneficio que tienen que estar conscientes derivado de su propia actuación. Entonces vamos como un poco de atrás para adelante en cuanto a los planteamientos de problemas, pero eso me queda tanto de su exposición como de la conclusión que usted da. Ya está un centro, ya está reconocido, hay un tribunal. No me cabe duda que un servidor público pudiera decir, si yo me lo llevo, como es hasta ahorita, me lo llevo a un juicio, me lo llevo a una sede jurisdiccional, y si va a haber un magistrado, un juez, que es el que diga que esto va a ser mediable o por cualquier medio alternativo va a ser posible, entonces ya me libero de otra forma de responsabilidad de haberlo decidido yo. Entonces se vuelca esto, y no quiero asustar a los futuros mediadores o facilitadores derivados ya de las certificaciones que se obtengan, porque queda en sus manos la responsabilidad de determinar, y es en sede administrativa, es el centro el que tiene que determinar quién o qué de los motivos o de los casos tienen que ser mediables o no. Pero pues así vamos para atrás en cuanto a las problemáticas dentro de la administración pública para los servidores públicos. Eso lo puedo tomar como una parte de conclusiones de su exposición. Entonces, damos paso al doctor Roldán. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación a las comisiones y a quienes han tenido la gentileza de invitarnos. Y por supuesto, un gran gusto compartir esta mesa con nuestro director del Centro de Mecanismos Alternativos de Justicia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hace un buen número de años leía yo en alguno de estos textos de los procesalistas clásicos, que no recuerdo quién era, si Chiovenda o Carneluti, una idea que se me quedó más presente la idea que el autor, y que decía, una sociedad civilizada no es aquella que tiene más tribunales, sino la que resuelve de mejor manera sus conflictos. Y me parece que ahí está una de las claves que nos permite pensar no necesariamente en tribunales, sino en instancias de solución de conflictos, aunque la vía de solución no sea la que conocemos como la justicia en un sentido ortodoxo. ¿Y por qué? Porque si somos una sociedad que resuelve de mejor manera sus conflictos, no solamente seríamos una sociedad más civilizada, sino que lo civilizado se traduciría en paz, ¿no? En mecanismos que encausan conflicto y que nos restauran una situación de enfrentamiento. La siguiente cuestión, y tiene que ver con el dicho, esto es, nadie está peleado con su bolsillo, ¿no? Si en la medida en que resolvamos de mejor manera los conflictos, no solamente aprovechamos de mejor forma nuestros recursos escasos, sino, y ahí viene la primera vinculación con lo administrativo, podemos hacer mejor uso de los recursos sociales y públicos que siempre son escasos. Y ahí hay una cuestión que dejaré por el momento suelta y que retomaré más adelante. Y hay una cuestión de contexto. Uno de los grandes riesgos de la reforma judicial que está iniciando su funcionamiento es el riesgo de que la percepción que la sociedad tenga de la objetividad, de la imparcialidad y de la celeridad de sus decisiones pueda afectarse. Si la percepción es que no tenemos una justicia imparcial, objetiva, sino politizada, los conflictos que se planteen van a buscar distinto tipo de salidas y, por supuesto, en este escenario, los mecanismos de arbitraje, de conciliación, de negociación u otros van a tener una oportunidad. Y me parece que estamos ubicados en el momento de las oportunidades, ¿no? Y ahí hay otro elemento importante. Quiero frasearlo como un riesgo. Igual y no se da, y si no se da, qué bueno, pero el riesgo siempre está presente. Ahora, en estas circunstancias,
y dada esa oportunidad, me parece que tenemos dos retos. Uno, para que funcionen los mecanismos en materia administrativa. Uno es que entendemos por aquello que sea susceptible de transacción. Y lo otro es cuál va a ser la función de los dictámenes técnico-jurídicos. Aunque son dos elementos, creo que son elementos que se interrelacionan. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto la normativa y la ley general y el reglamento del centro y otra normativa nos puede establecer aquello que no sea susceptible de transacción, lo cual ya nos da un primer deslinde. Por exclusión, todo lo que no sea transaccionable sería transaccionable, a lo cual podemos sumar las zonas grises que la enumeración de que lo no transaccionable pueda admitir, ¿no? Entonces, y ahí tenemos un margen de indeterminación. Ahí serían las primeras dos cuestiones. La otra es que lo transaccionable, lo no transaccionable y por tanto la concreción de los dictámenes técnico-jurídicos estarían sujetos a la diversidad de materias que la materia administrativa implica, ¿no? Esto no es lo mismo aquella materia en donde tengamos formas de actuación de la administración bajo la concepción de actos de autoridad, que la materia en la cual podamos tener ámbitos de acuerdo de voluntades o un margen de acuerdo de voluntades, como es la materia contractual, o en aquellas cuestiones en donde lo que sea la materia tenga que ver con servicios públicos y prestaciones, ¿sí? Agua potable, aviación, aeropuertos, etcétera, etcétera, con aquella otra materia que tenga que ver con cuestiones en donde la administración sea el sujeto pasivo obligado, como la responsabilidad patrimonial del Estado, o cuestiones que tengan que ver con algunas otras materias en donde puede estar apoyos o ayudas públicas o cuestiones relacionadas con programas sociales o cuestiones relacionadas con funciones de orientación, en fin. Entonces, y ahí se nos va dando, por supuesto, un esquema de mayor complejidad en donde lo transaccionable y el dictamen técnico jurídico tenga que depender dependiendo del sector concreto de regulación del cual estemos hablando. Ahí hay una parte. Esto es si apreciamos la materia como normativa, como ramas del derecho, como ámbitos materiales de ordenación. Pero se agrega otro elemento y es cuáles son los detonadores de los mecanismos y qué relevancia va a tener la forma de entendimiento por parte de los seres humanos que juegan este papel de detonadores o bien de determinadores del ámbito de lo transaccionable. Por ejemplo, si un magistrado tiene enfrente un caso en donde aprecie que algo es susceptible de ser enviado a los mecanismos alternativos, entonces importará mucho cuál sea la percepción y el conocimiento y la determinación que tenga el magistrado para abrir la posibilidad de que eso sea tratado por estos mecanismos. Ahí hay una parte. Si se trata de un procedimiento en sede administrativa, bueno, será muy relevante no solamente el particular que esté participando en ese procedimiento, sino también la autoridad administrativa que esté a cargo de la gestión de ese procedimiento y, por tanto, que abra la posibilidad de un procedimiento. Y eso implica la concepción, el entendimiento y que considera que es algo no solamente viable, sino conveniente. La otra cuestión tendrá que estar a cargo, por supuesto, de quien elabore el dictamen técnico jurídico, porque tendrá a su cargo no solamente apreciar que algo es transaccionable, sino otros dos elementos. Y los otros dos elementos son
la posible implicación de responsabilidades de servidores públicos y por otra parte también, digamos, los aspectos presupuestales que estén involucrados. Y esta parte es relevante, a ver, en principio porque quien elabore el dictamen no solamente pondrá en juego lo afectado por su decisión, sino su propia posición al emitir el dictamen, ¿no? Porque lo demás es derivado de su propia decisión. Y eso es importante, sobre todo si lo vemos de cara a la determinación de posibles implicaciones de responsabilidad administrativa, porque estaría autodeterminando su propio ámbito de posible responsabilidad y estará también estableciendo el ámbito de responsabilidad de los servidores públicos que participen en la posible transacción. Y ahí lo que tenemos es que eso tiene una función muy importante en la certidumbre jurídica que se dará y que también dará a quienes participen, y eso es muy relevante porque uno de los desincentivos para participar o para abrir la posibilidad de mecanismos de justicia alternativa tiene que ver con el fenómeno que llamamos burocracia defensiva. ¿Qué significa esto de burocracia defensiva? El temor a actuar ante las posibles consecuencias que haya de responsabilidad administrativa y por lo tanto ahí hay una función importante. La otra cuestión tendrá que ver con la relevancia del dictamen técnico jurídico en aquellos aspectos concernientes al impacto presupuestal. A ver, ¿y esto por qué? Porque aparentemente el impacto presupuestal tendría que ver con cómo afecta esto a los recursos públicos, al presupuesto público, lo cual puede pasar como, si ustedes revisan las iniciativas de ley, usualmente le acompaña toda la iniciativa presidencial un oficio de algún área de la Secretaría de Hacienda que dice, bueno, esta iniciativa sí tiene un impacto presupuestal o no tiene un impacto presupuestal, y una serie de párrafos despachan el asunto. Yo creo que hay algo mucho más complejo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Y regreso a la parte de Chiovendo de Carneluti, que en su memoria me disculparán por faltar a la fidelidad de aquello que dijeron. ¿Y qué es lo siguiente? A ver, decía, nadie está peleado con su bolsillo. Y el nadie está peleado con su bolsillo normalmente lo ubicamos en el sentido de la posible afectación que nuestra situación particular podamos tener en nuestros recursos disponibles. Es decir, si tenemos un problema de arrendamiento, bueno, la renta nos cuesta o no percibimos la renta y eso lo cuantificamos para decidir si nos vamos a la mediación en materia inmobiliaria, ¿no? Pero en el caso de los recursos públicos esto adquiere otra dimensión. ¿Por qué? Porque los recursos no son nuestros, operamos con recursos del fisco, operamos con recursos sociales y por tanto la percepción no es la misma. Pero esto no significa que no tengamos pérdidas o beneficios, sino que tenemos que entenderlos de otra manera. A ver, mi percepción es, tenemos una gran cantidad de litigios basura en donde hay una alta probabilidad de que la autoridad pierda el caso, pero que los jurídicos siguen presentando todos los recursos por temor a que el OIC, si no presenta un recurso, entonces pueda presentar, se pueda desencadenar un procedimiento de responsabilidades. Pero, digamos, esta percepción individual puede equivaler a costos sociales que se traducen en perjuicios públicos. ¿Y por qué se da esto? Porque el costo de la hora del abogado del sector público cuesta. El costo de la hora del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa cuesta. El costo de infraestructura, en fin, hay un costo que no vemos, pero que es una pérdida social. En algún estudio que hicimos en el CIDE hace muchos años, veíamos cuál es la carga de los tribunales de justicia administrativa de los estados y resulta que el 60% era casos de infracciones de tránsito.
que eran por 800 pesos. Y si hacíamos la contabilidad de cuánto cuesta en el presupuesto del tribunal atender un caso de 800 pesos, y nos costaba como 10,000 pesos el costo de un caso de 800 pesos. A ver, es una aproximación muy grosera, pero nos da una idea del costo que tenemos. Entonces, si eficientamos los aparatos de justicia y eliminamos ese costo social, entonces probablemente las instituciones funcionarían de mejor manera. Es decir, y aquí es uno de los retos para quien elabore el dictamen técnico jurídico, porque esta cuestión del impacto presupuestal tiene que considerar un conjunto de elementos que no necesariamente son aquellos que son los más evidentes o visibles, sino es la oportunidad para que podamos considerar los costos presupuestales, incluyendo algo de lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. ¿Qué significa este costo de oportunidad? Bueno, que podemos destinar una gran cantidad de recursos si es que seguimos el procedimiento de justicia administrativa en todos sus pasos, pero podemos ahorrarle al Estado un conjunto determinado de recursos si es que resolvemos de mejor manera el conflicto, porque así todos salimos ganando. Entonces, ¿cómo hacemos de esto uno de los elementos? Por supuesto, es una carga, es una tarea que quedará a cargo de quien en la autoridad elabore los dictámenes técnicos jurídicos, pero por otra parte es algo que va más allá del ser humano que tenga a su cargo esa tarea, muy, muy importante, y que tiene que correr a cargo de la organización pública. Si la organización pública, una buena organización pública, debería tener esta información para saber cuánto estamos perdiendo en aquellos casos que hay una alta probabilidad de perder en términos del costo de oportunidad. Es decir, en lugar de perder dinero en ese tipo de litigios, podríamos ganarlo atendiendo otro tipo de cuestiones que son relevantes. Y este es uno de los grandes retos de la organización administrativa. Y esto tiene que ver con lo siguiente, es decir, ¿cómo es que podemos hacer que la autoridad se ocupe una silla en el mecanismo de negociación o de conciliación? Que ese es un gran reto. ¿Y por qué? Porque no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque probablemente las cosas no estén dadas para hacer eso, y porque tampoco tengamos los incentivos para que acepten la invitación a sentarse en la mesa. Y ese es uno de los temas importantes, ¿no? Ahora, creo que, y con esto concluyo, una cuestión se alimenta con la otra. A ver, eh, ¿cómo podemos utilizar los elementos que pueden incentivar, que pueden orientar a que se siente en el otro lado de la mesa? Yo vería como varias franjas. La primera tiene que ver con, es posible que haya ciertos momentos procesales en donde para que la autoridad logre el objetivo que busca, porque ese es, yo creo que es uno de los incentivos que puede tener la autoridad para sentarse en la mesa. Es decir, a la autoridad le interesa mucho terminar una obra pública, pero probablemente la obra pública no se pueda llevar a cabo porque haya una suspensión de un tribunal, ¿no? O una inconformidad. O de inconformidad. Y por lo tanto, dependiendo de aquello que pueda ser transaccionable, se podría establecer un incentivo para que acepte la invitación a la mesa. Y ahí hay un tema que es importante. Por supuesto, esto es apenas la puerta de entrada a problemas más complejos como las suspensiones y la posibilidad de que se den o no suspensiones, en fin, y cómo se den las suspensiones. Y el tipo de cuestiones que estén inmiscuidas en la suspensión. Otro momento puede ser el momento de cumplimiento de las sentencias, ¿no? Es decir, el momento de cumplimiento de las sentencias también es sobre todo aquellas sentencias que sean contrarias a la autoridad, abre la posibilidad de que pueda darse con mayor probabilidad el que acepte una invitación a estar en la mesa, porque le conviene, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que, por supuesto, y yo creo que en este momento nuestros colegas que además son muy buenos litigantes estarán pensando en el tema. Ahora,
La siguiente cuestión es, ¿qué espacios hay en la materia administrativa que sean susceptibles de transacción y por lo tanto también cómo plantear no solamente la posibilidad de que algo sea transaccionable, sino también cuáles podrían ser los incentivos para esto? Yo vería, a ver, vería lo siguiente, independientemente de cuáles sean las materias, la norma que regule las materias puede tener una diversidad de regulación de comportamientos o más rígida o más abierta, que es lo que llamamos los actos reglados o vinculados y los actos discrecionales, que parecería ser dos ámbitos, pero realmente estos dos ámbitos pueden tener cuestiones mucho más empalmadas, ¿no? Si recordamos, la idea es, el acto reglado o vinculado tiene que ver con ordenaciones de conducta en la cual el particular o bien la autoridad tiene que seguir una especie de instructivo, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, y no hay posibilidad de modificar. La actividad reglada o vinculada tiene que ver con un ámbito de decisión en donde es posible tener distinto tipo de decisiones, todas igualmente válidas y, dicho ortodoxamente, jurídicamente indiferentes, ¿no? Esto significa que la autoridad puede decidir por A, por B o por C, siendo igualmente aceptables estas decisiones y por lo tanto entre sí son indiferentes y son válidas. Digamos, este sería un ámbito de inmunidad para la decisión de quien está en la administración pública o quien toma la decisión, porque tiene que ver con la confianza que se le da al ser humano para tomar una decisión atendiendo a las circunstancias del momento y tomando en consideración que es imposible prever siempre la decisión que debe darse al caso, ¿no? Ahora, si bien tenemos estas dos formas distintas de distinguir la forma de actuación, es posible que un acto no sea ni totalmente reglado ni totalmente discrecional. Es decir, siempre tenemos ciertos ámbitos de regulación, por ejemplo, la competencia de una autoridad para hacer algo que usualmente está vinculada a alguna disposición expresa, o, y que otras partes de la misma actuación puedan ser establecidas discrecionalmente, ¿no? No sé, por ejemplo, para otorgar un permiso, se dice el director de licencias tendrá la facultad para emitir permisos, pero cuando vamos a los requisitos para el permiso, puede establecerse que los requisitos 1, 2 y 3 son reglados y el cuarto a lo mejor es discrecional, el que estime necesario el director, ¿no? O o en la decisión puede haber actos reglados o actos discrecionales. Es decir, se dice, si cumples estos 4 requisitos, tendrás que otorgar la licencia. O si cumples estos 4 requisitos, tú decidirás si otorgas o no la licencia, que también hay una discrecionalidad en eso. Entonces, ahí hay una serie de formas distintas de entendimiento de discrecionalidad o de actos reglados o vinculados, dependiendo del caso. Ahora, y ahí viene una de las cuestiones importantes, es tomando en consideración que el ámbito de decisión de la autoridad puede tener márgenes de apreciación o márgenes de configuración de la decisión, eso es una ventana, por supuesto, para convencer que el acto de la autoridad que a lo mejor se orientó por A, pudiendo haber sido B, C o D, puede ser B, C o D, y que es igualmente aceptable que A, o que inclusive tiene mejores virtudes que la solución A, ¿no? Entonces ahí está como uno de los ámbitos que me parece que quien elabore el dictamen técnico jurídico tendrá como oportunidad de analizar estos aspectos y, por supuesto, para esto tiene que tener muy claro varias cuestiones. Uno, ¿cuál es el objetivo que busca la norma? ¿Ya? A ver, voy a plantear un ejemplo elemental, tonto, pero imaginemos que el reglamento de protección civil al que está sujeto este edificio dice: el extinguidor debe estar a 1 metro de altura en la pared tal, ¿no?
y el extinguidor debe ser de estas características, ¿sí? Y bueno, a lo mejor la norma oficial mexicana o la regla técnica dice cuáles son las características del extinguidor. Pero la innovación y la ciencia cotidianamente evolucionan y es posible que el reglamento o la regla técnica del extinguidor haya sido de hace un año y ahora se inventó un nuevo aparato que es más barato, que apaga mejor los incendios, pero que no cumple la regla, pero que la finalidad es apagar los incendios. Ya, entonces, si algo que no necesariamente es aquello que se encuentra en la norma, pero lo principal es establecer que sí tenga que servir para apagar incendios y que quizás apague de mejor manera los incendios, podría ser o no una solución alternativa, ¿no? Entonces, y ahí tiene que ver con cómo entendemos el derecho administrativo, ¿no? Y por supuesto, en eso está como el juego del del decisor y el que abra la posibilidad, ¿no? Eso puede ser transaccionable, el mecanismo alternativo puede ser transaccionable o no. Bueno, digamos, podemos discutirlo y demás, pero simplemente quiero como abrir aquí la inquietud. Y ahí está el otro tema, es decir, mientras los mecanismos de negociación y de conciliación en el derecho privado toman en cuenta los intereses privados, la cuestión cuando se habla de materia administrativa es cómo traducimos ese elemento que es común de cómo hacemos, cómo resolvemos mejor el conflicto social en una sociedad. Podemos hacer uso de estos mecanismos tomando en consideración que puede haber ganancias sociales en el uso de estos mecanismos. Y eso, regresando a lo que nos decía nuestro director, es cómo cambiamos el chip de tal manera que podamos tener esa apertura más amplia que paradójicamente es muy compatible con cuestiones tales como la austeridad, ¿no? Digamos, una forma distinta de que puede ser de frasear eficiencia, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos mejor uso de los recursos escasos que podemos destinar a otro tipo de cuestiones? Y me parece que ahí está como la oportunidad que tenemos en este momento y la potencialidad que podríamos tener en los mecanismos de solución alternativa de conflictos. Muchas gracias. Excelentes exposiciones y bueno, creo que tenemos una oportunidad ahorita para poder abrir a preguntas y respuestas, ya que tuvimos la exposición del doctor y de los dos doctores y que ya pudimos relacionar tanto las problemáticas como con posibles soluciones. Abrimos a preguntas, ¿sí? Y de mis coordinadoras, si tuvieran algo que comentar previo a iniciar con las preguntas. Muchas gracias, Esperanza, y muchas gracias a nuestros dos expositores. Quería preguntarles, digo, tenemos aquí, como saben, a 3 comisiones. Una de ellas es la Comisión de Derecho Fiscal. Entonces, viéndolo desde el punto de vista que estoy segura que tienen aquí todos mis colegas que están presentes, quería preguntarles a ambos. Doctor Roldán, hablaba mucho de qué es susceptible de transacción, ¿no? Entonces, en materia fiscal, existe un mecanismo de solución de controversias alternativo, que son los acuerdos conclusivos ante la PRODECON. Pero bueno, ese es un mecanismo que existe previo a la determinación de un crédito fiscal. Cuando incluso llevando ese mecanismo no se llega a un consenso y existe la determinación de un crédito fiscal por parte de la autoridad, que después de ello se lleva a juicio ante el tribunal, ahí quería preguntarle, si ve usted pues digamos, esa controversia con la autoridad fiscal como una materia susceptible de transacción. Hay algunos casos en los que, digo, yo le pondría un ejemplo muy concreto.
en que, por ejemplo, ese crédito fiscal deriva de que quizá no se cumplieron ciertos requisitos de forma, ¿no? Digo, por ejemplo, una cuestión muy común, no se cuenta con el comprobante fiscal o el comprobante fiscal no cumple con todos los requisitos que debe de tener. Pero el gasto sí se hizo y el gasto sí era indispensable para la consecución de las actividades de esa persona. Entonces creo que ahí hay un tema pues medio contradictorio en el que a mí me parece que tomando su ejemplo, pues se pudiera llegar a una solución alternativa, ¿no? Porque la autoridad puede decir, es que no cumpliste con todos los requisitos, pero el particular o el contribuyente dice, pero es que no, tienes razón, pero no te generé un daño porque yo sí efectué este gasto y tengo derecho por ese motivo a tomar esa deducción. En ese tipo de cuestiones, doctor, usted vería, aunque es un tema de contribuciones que afecta a la sociedad, ¿usted vería oportunidad para que esto fuera materia o susceptible de transacción? Una de las mayores frustraciones de mi vida es una vez que intenté hacer mi declaración fiscal y no pasé del artículo 2 del reglamento del ISR. Y ni modo, tuve que buscar un contador. A ver, esto le confieso mi ignorancia en materia fiscal, pero a ver, simplemente en ánimo de pensar en esto. Es cuando analizamos el acto administrativo, nos encontramos con una cuestión que pudiera no parecer ortodoxa y que tiene que ver con los elementos del acto administrativo que pueden resultar invalidantes y aquellos que pueden ser a lo mejor diferencias formales, pero que no afectan la sustancia del acto y que por tanto pudieran no ser invalidantes, ¿no? Entonces, hay elementos del acto invalidantes y no invalidantes. A ver, es una discusión abierta, pero lo que me interesa es detrás de esto, ¿qué explicación hay? Bueno, la explicación tiene que ver con seguridad jurídica y que se consigue el fin que busca un acto que no pudiera no ser perfecto, pero que sirve o que cumple su función de preservar un bien mayor, ¿no? A ver, no es el caso, pero lo primero que pensé es en esta similitud, porque si entendí bien lo que usted plantea es, lo que tenemos aquí es efectivamente una falta formal, ¿no? Es decir, la norma dice tienes que entregar tu hoja rosa y mi hoja no es rosa, sino es azul, pero tiene el elemento que me permite justificar que es un gasto que se realizó y que por lo tanto no estoy cometiendo una defraudación o no estoy falseando datos, en fin. A ver, trasladando eso al tema, me parece que al menos plantearía una posibilidad de debatir que lo que estamos en este caso es como reuniendo aquellas cuestiones que la racionalidad de la norma le interesa y que la transacción va a cumplir con el propósito que busca la legislación fiscal, ¿no? Y que es, no sé, recaudar un tema, pero a partir de algo que puede ser, que no afecta la sustancia del tema. En fin, no se me ocurriría toda respuesta, pero al menos me parece que podríamos ahí explorar este tema dicho por alguien que no pudo hacer su declaración fiscal. Perdón. A mí también me gustaría conocer la opinión de los ponentes en cuanto a la posibilidad de actualizar o modificar el dictamen. ¿Esto en qué sentido? Y tomando el ejemplo fiscal, vamos por el tema fiscal, donde la autoridad
Hacendaria llega a querer mediar y lleva un dictamen en sentido de no quiero negociar o es limitado. Una vez que se da el proceso de mediación y se establecen, el mediador desarrolla las técnicas y ve esta posibilidad de que, oye, entregaste la hoja azul y no la hoja rosa. Esta posibilidad que nos da el reglamento de actualizar o modificar este dictamen técnico para que la autoridad analice la propuesta, regrese y modifique ese dictamen de tal forma que sí pueda llegar a un consenso o a un convenio. Creo que eso es importante resaltarlo porque está esa posibilidad para la autoridad, ¿no? Si en el proceso mismo hay una viabilidad de su cambio de opinión, entonces la ley, en el caso solamente el reglamento, no así la ley general, sí lo establece. Entonces me gustaría saber su opinión. Aquí, lo importante aquí, como lo habíamos platicado hace rato, ¿no? Bueno, siempre hay temas perfectibles, sobre todo en tema de legislación, pues estamos hablando de un dictamen ya, o sea, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya desde algo de años. Es como algunos criterios también, a veces jurisprudenciales, sesgos jurisprudencia, pero oye, pero tiene más de 20 años, ¿no? Pero entonces, tal vez es es un área de oportunidad en la cual podemos trabajar en conjunto para poder establecerlo y quienes tengan la oportunidad de legislarlo o de hacerlo, precisamente pues abonar entre todo lo que nosotros hemos trabajado con pues, todo el tribunal en conjunto y pues bueno, siempre esa es un área de oportunidad precisamente para establecer ciertos parámetros en este dictamen, ¿no? Porque bueno, veía yo un dictamen este, por ahí que pasaron, entonces, bueno, decía, no, pues por esto, donde la autoridad ya no quería, no iba ya a pagar un servicio, y está ahí por esto. Entonces, pues, le dije, oye, bueno, y ya traes el visto bueno del órgano interno, y dice, no, sí, ya lo tenemos, ¿no? Bueno, chécalo, y pues bueno, todavía no, hasta ahorita no lo han presentado, pero es parte importante precisamente, es un área de oportunidad donde se puede robustecer precisamente y establecer diversas características del dictamen en el cual, bueno, se tenga tal vez hasta sobre materias, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo podría responder. Yes. Muchas gracias. Hay un actor muy importante, un actor institucional que son los facilitadores. Porque la reconsideración del dictamen va a surgir como resultado de aquello que surja de las primeras pláticas entre las partes, los terceros interesados, y por supuesto el facilitador juega un papel muy importante. Y en eso lleva a que el facilitador no solamente debe ser experto en las técnicas de negociación o conciliación o arbitraje no, sino en el derecho administrativo. Y yo creo que es muy importante que haya muy buen derecho administrativo, porque a partir de ahí pueden verse las facetas y las posibles salidas, porque el elemento formal que va a abrir o que puede cancelar las vías es el dictamen. Es una pieza muy importante. Porque es lo que da certidumbre y lo que también va generando expectativas y confianza en la sociedad. Esto es, si todos los dictámenes son negativos, entonces se va a ir disminuyendo el trabajo del centro y no queremos que disminuya el trabajo, queremos que aumente. Así es. ¿Verdad? Y el dictamen puede tener esa fase.
Pero la otra es que el dictamen va generando también un intangible que es la confianza. Y aquí habría que ver, y me parece que eso podría ser una oportunidad, el ir generando un sistema de precedentes de dictámenes, porque la relevancia, a ver, ojo, no estoy hablando de jurisprudencia administrativa, es un sistema de precedentes que, considerando las razones, la fundamentación, la motivación de si es o no viable el dictamen, y la suma de estos nos van dando un corpus de qué es lo que va a pasar en determinada materia, en obra pública, en adquisiciones, en materia fiscal o lo que sea. Y por lo tanto eso va también generando una confianza en que primero es viable la posibilidad del mecanismo, la otra es que los casos anteriores se han resuelto de cierta manera y por lo tanto eso permite, digamos, reafirmar la expectativa de quien busca abrir este mecanismo o bien de la autoridad que dice, bueno, ya se está generando esto y por tanto tengo mayor confianza y no pongo mi trabajo en riesgo, ¿no? En la medida en que vamos estableciendo eso. Entonces yo creo que también ahí hay una parte institucional que me parece que es importante considerar como pura información, ¿no? Entonces, si el centro pudiera, en el ámbito de sus funciones, ir estableciendo una información, la verdad es que sería muy, muy útil, así como las bases de datos de la jurisprudencia o las sentencias. Claro, sí, abonando, es algo de lo que habíamos platicado, ese sistema precisamente, porque viene el tema en los cambios de administración pública y precisamente donde diga un titular de un órgano interno de control, revise la actuación en el tal dictamen y diga, bueno, pues aquí, ¿tú por qué negociaste? ¿No? O sea, no, pues es que esto era, sí, pero para mí no, y esto es un tema de procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, precisamente lo que platicábamos hace rato es tener, exactamente, tener precisamente este sistema que van de precedentes, donde pues le va a permitir al otro decir, bueno, ¿sabes qué? Ya hay un caso similar, ya se resolvió de esta manera, y entonces precisamente dar esta certeza a la autoridad que vaya a sentarse a negociar. Buenas tardes, felicidades al maestro Roldán, al doctor. Bueno, a los dos doctores, pero ser maestros son diferentes, ¿no? Entonces, permítanme hacerlo así. Muy importante la cultura en la administración pública. Y muy importante no ser tiro al blanco, ni en la administración que uno funge como responsable, y menos en las administraciones futuras, y menos con expectativas de revisión en un periodo de 7 años, que amenazan además continuamente en extenderlo y en algunos casos hacer imprescriptible la responsabilidad. Entonces, en ese panorama, quienes hemos litigado como responsables en alguna entidad pública, pues hablamos del peligro y el valor que requiere echarle la firma a un dictamen. ¿Sí? Entonces, quien firme el dictamen o tiene un interés o tiene una instrucción o prácticamente es suicida porque sabe que lo van a realizar. ¿Sí? Entonces, dar esta certidumbre al servidor público es increíblemente importante. El OIC dice, ¿por qué rayos voy a firmar yo si no soy responsable del acto administrativo? ¿Por qué lo voy a validar? El jurídico dice, ¿y por qué yo voy a validar
los pagos que hizo el administrativo, y yo creo que todo está mal, y yo soy el último cabuz del ferrocarril, y el que siempre, el jurídico siempre es el culpable de lo que pasa. Entonces, vencer esa inercia de la administración pública requiere una gran labor, desde mi punto de vista, requiere una gran labor del centro en tratar de darle esa certeza, o impulsar el valor que tienen esos convenios. No es que no es que nadie desconozca que se desperdician recursos. Por supuesto que está uno allí, sabe uno que el juicio cuesta 1 millón de pesos y el beneficio el probable beneficio cuesta 100,000 pesos. Eso todo el mundo lo sabe, nadie se hace tonto. Pero exponer la carrera de servidor público, exponer la seguridad familiar, personal, saber que te puede enfrentar uno a una acción resarcitoria, a una acción de carácter penal, ¿sí? Y que después quien se dedicó al servicio público ya no va a tener cabida en ningún lado, porque ni en el sector público lo van a recibir por la inhabilitación, aunque ahí dicen que salvo las inhabilitaciones y las destituciones que van a ser negociables, chido. En las amonestaciones, que es el menor punto, y que, por ejemplo, para ser testigo social, no puedes ser testigo social si fuiste sancionado, aunque sea una amonestación. Entonces, es muy importante incidir en esa cultura y en cómo van a vender lo que necesitan vender, no solamente ustedes, sino necesitan vender la propia administración pública para beneficio de la administración pública, cuando de momento dicen, no, asuntos fiscales ni me traigas, ¿no? Cuestiones de contrataciones, no. De entrada están prohibidas las rescisiones, las terminaciones anticipadas, pues ya esos asuntos importan una gran cantidad de recursos públicos. Es un punto de vista y maestro Roland, ¿y qué piensas? Estamos llegando todos y el equipo público hoy con el agrado de su doctor Roldán, doctor también, hacer la exposición. Me gustaría hacer algunos comentarios. Me gustaría hacer unos comentarios. Bueno, el Capi, no hay micrófonos. hay trabajo más para los temas intermediarios, pero no hay una bondad de trabajo. Debo decir, yo estoy convencido que el futuro son dos cosas en nuestra sociedad: la mediación, la cultura de la paz y la prevención.
Pero en nuestro país la gente trae bien y no es amante de la comunicación. Es un tema cultural que tenemos que trabajar. Pero hay un principio importante en el tema que es la igualdad y la equidad. Y digo que el sistema es disruptivo porque pues, todo parece que las técnicas están en favor de una de las partes. Quiero empezar por una. No hay mediadores privados en este esquema mientras que los demás sí. O sea, existen los demás mediadores privados, pero aquí no tenemos mediador privado. El mediador, lo digo con todo respeto, que es un servidor público, al ser parte del servicio público, uniendo los comisarios accederes, cuando se es servidor público y cuando un servidor público va a hacer un dictamen, tiene que pensar en su responsabilidad, porque el día de mañana viene y le revisan su dictamen técnico jurídico y que encuentra un error, inicia un procedimiento, porque está comprometiendo recursos públicos. Entonces, yo quisiera escuchar opiniones. No puedo, entiendo en cierta parte por qué el sistema es así para el tema administrativo, pero ¿cómo vamos a considerar con ese principio de igualdad y equidad? Que creo que de primera mano no está. Ahora que el doctor Roldán lo decía muy bien, trabajar en esa parte, sí, pero yo creo que va a ser un trabajo muy importante de capacitación a quien vaya a trabajar en estos dictámenes. Capacitación técnica no solamente jurídica, sino como un principio que habló hace un momento, económico. Hay que tener una capacidad. Quizás hay que generar normatividad para que tenga lineamientos. Algo así como lo tiene la Fiscalía General de la República, que para un principio de oportunidad haya acuerdos que emita el fiscal, porque tienen que ser muy medidos y no tan listos. Tiene que estar más reglamentado para que el servidor público sepa hacia dónde caminar. Pero regreso a mi pregunta. Esta parte que me incomoda, si en todo el sistema uno de los principios fundamentales es la igualdad y la equidad, mi problema es que mi cliente, cuando yo le diga, vamos a la mediación, me va a decir, no, mejor sigue las cosas. Insisto, yo creo en el sistema de mediación. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar todos los sufrimientos, no solamente económicos, sino emocionales. Porque estamos peleando 3 años, 4 años, es más fácil llegar a un acuerdo que me cierre el problema, que me cierre la llave, pero ¿cómo voy a convencer a mi cliente? ¿Cómo le voy a hablar de esa igualdad y esa equidad en el sistema de mediación administrativa? Gracias. Yo quisiera añadir también a lo dicho, también el principio de la imparcialidad. ¿Cómo puedes ser imparcial? Eres un servidor público. ¿Cómo puedes ser imparcial? Muy buenas tardes, muchas gracias a nuestros dos magníficos expositores. Y ciertamente hay muchas áreas de oportunidad, pero creo que tenemos que tener un baño de realidad, que es otra de las labores que tenemos que hacer los mediadores. Y junto con ella, uno de los principios básicos de la mediación es que cada una de las partes tiene que asumir las responsabilidades que tengan en el conflicto. Y aquí, extrapolándolo al dictamen técnico, y a lo que bien decía nuestro compañero, el jurídico es como el pelo del perro. Todo el mundo lo llama palabronca, pero en la fiesta pues lo ama. Es el clásico, tú nada más me estás diciendo que no, en lugar de decirme cómo. Y las actas operativas hacen y deshacen ciertas. Llega el problema y el que tiene que sacar la cara es el jurídico. Y bueno, nuestros brillantes órganos internos de control, en lo general, habrá unos muy buenos. La verdad es que no conocen las materias de las secretarías o de las entidades públicas a que se dediquen. Y entonces, estamos en una temática que un jurídico puede llevar cientos de casos laborales por despidos verdaderamente injustificados
que sabemos que se van a perder, pero que no pueden pagar lo debido o negociar a tiempo, y en lugar de pagar una liquidación o X cantidad, 100, 200,000 pesos, luego hay a la larga laudos supermillonarios. Pero la culpa no es del jurídico, la culpa es de las áreas operativas, y en muchos de los casos es del órgano interno de control, que al desconocer dice, no, pues tú vete a terminar, sin evaluar precisamente el costo-beneficio o el área de oportunidad, que si yo en este momento asumo la responsabilidad de que cancelé la obra pública o cancelé el pedido de impresión de no sé cuántos libros de texto, o sea, la temática es variadísima, porque se me acabó el presupuesto. Y el pobre particular que invirtió en la máquina, que contrató a los autores, que quién sabe qué, tiene que, pues, ir a ver cómo sale perdiendo menos. Pero aquí el tema, para mí más relevante es ese dictamen técnico. Pues desde esta fecha salieron 5, 6, 7, no sé cuántos, muy pocos, precisamente por lo que decía el abogado. Se necesita una gran valentía, o a lo mejor una ignorancia supina, para atreverse a firmarlos, porque pues es realmente estar navegando por la espada de Damocles. Pero viendo desde el punto de vista positivo, yo creo que se debería de partir de un diagnóstico de lo que tiene cada jurídico conflictuado. Porque efectivamente habrá muchísimos asuntos que puedan ser basura, pero habrá unos muy jugosos donde de perder la autoridad, pues es terrible. No sé cuál sea tu opinión. Como son preguntas difíciles, aquí también. Bueno, en el caso del tema del principio de imparcialidad, pues bueno, finalmente los mediadores, precisamente lo que hablamos, hay un, para poder pasar el proceso de certificación, como pues, lo hacen allá en cada entidad federativa, bueno, son este, creo que quiero tener la certeza, desconozco porque no sé los programas de capacitación de cada poder judicial, sí de algunos, en los que a mí respecta y del tribunal. Entonces, bueno, pues es una parte importante ahí que se va teniendo no solo el principio de imparcialidad, sino también el principio de neutralidad. Vaya, no nada más es ese principio, ¿no? También el de confidencialidad. Entonces, bueno, son principios que debemos que nos rigen a todos las personas facilitadoras, mediadoras, que es como el que también rigen a las autoridades jurisdiccionales. Entonces, y al ser precisamente autónomos en esta vertiente, pues bueno, es la certeza que tienen, que precisamente todas las personas facilitadoras tienen esa capacitación, no solo esa capacitación, sino esa convicción. Hay también un código de ética como servidores públicos debemos de tener, ¿no? Entonces, bueno, esa es lo que podría responder respecto a ese tema. En el otro aspecto, bueno, pues finalmente es crear precisamente una sinergia institucional, esa sinergia no solamente, o sea, entre órganos autónomos, órganos de la administración pública, sino también precisamente en este tipo de pláticas, de foros, de intercambio de ideas, precisamente, pues bueno, sí hay asuntos que son inviables y que en efecto
es un ganar-ganar. Y usted dice, bueno, pues el Estado si ve que está, va a poder recuperar ciertos recursos, bueno, es la parte de generar esta sinergia donde se establecen, se plantan en la mesa, pues diversas autoridades, así como no solamente las autoridades, personas facilitadoras y las partes. Entonces, es parte de lo que platicábamos y generar precisamente en esta certeza, por ejemplo, cuando ya es una ejecución, donde ya hay sentencia y donde puede ser bueno, algo benéfico para ambas partes, creo que eso también le da mucha certeza a quien va a participar en la elaboración o el visto bueno del dictamen, no tanto que el órgano interno diga yo firmo porque estoy de acuerdo, no, sino que es una parte de firmar, sin duda, pues es de lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que puedo contestar de manera ya, o sea, que el académico nos puede dar otra perspectiva. Muchas gracias. Iniciamos algo nuevo en materia administrativa y uno quisiera pensar que puede funcionar el sistema y que los beneficios de estos mecanismos pueden trasladarse a lo administrativo. Esta expectativa, esta la oportunidad, veremos si se realiza o no se realiza. Quiero ser optimista por el momento, pero que se realice o no depende de un conjunto de elementos. Y por supuesto uno de ellos tiene que ver con la percepción que se tenga de la objetividad, de la parcialidad, de la neutralidad, de la efectividad, que en la experiencia vamos a ir teniendo de los distintos centros, el que está en el Tribunal de Justicia Administrativa, el que está en el Poder Judicial, los que están en los estados, en fin. La experiencia al menos de la etapa pasada es que hubo unos muy exitosos y yo creo que el de Jalisco es un ejemplo, otros medianos y otros que no desarrollaron sus potencialidades. Es posible que esto suceda en este momento. Ahora, hay una cuestión que es importante y es la percepción que el foro puede ir teniendo de qué tan bien o qué tan mal o qué tan regular va funcionando. Le diría desde mi experiencia de justiciable, estoy ahora en el CIDE, en el sindicato, mi experiencia con los mediadores laborales fue muy buena. Y si eso se replicara en otras, yo creo que habría una potencialidad razonable en el mecanismo. Si no es así, pues entonces, dado que depende de la demanda que se tenga, si no hay demanda, es posible que no sobreviva o que no tenga el desarrollo que esperemos que pueda tener. Ahora, platicando con mis amigos litigantes, me llama la atención varias de las afirmaciones que me dicen de lo que está pasando en este momento. Y tiene que ver en buena medida con la forma en cómo la administración pública está operando y la forma o la expectativa que se puede tener de los tribunales con la reforma judicial. Yo creo que estamos viviendo una etapa en un modo de llevar a cabo a la administración pública en donde las instancias de control de presupuesto están teniendo mucho poder, ¿no? Y esto tiene como víctimas a las áreas sustantivas. En el CIDE, por ejemplo, ya partimos de que la autoridad que lleva a cabo la decisión de finanzas nos va a decir no, no, ya lo tenemos. Y esto va afectando el desempeño de la institución educativa. ¿Por qué? Pues porque si yo quisiera invitar a alguno de ustedes que no sea servidor público a dar una clase de mediación, no tendría la certidumbre de que se les va a pagar porque depende de si hay dinero en el presupuesto, aunque haya un contrato de servicios profesionales firmado. ¿Por qué? Porque pues no hay recursos, algo está pasando en la administración de los recursos
estamos teniendo ese tipo de problemas y por supuesto eso va afectando la calidad que puede tener una institución educativa. Porque en principio la institución está, y lo que ofrece es, vas a tener mediación con alguien que sabe de mediación, ¿no? Yo tendría algún brochazo, pero no sé mediación, ni sé mediar, ¿no? Aunque lea la ley, ¿no? Y eso va afectando el área sustantiva. Entonces vamos teniendo una gran presencia de los órganos internos de control, vamos a tener teniendo una gran presencia de los coordinadores de administración y finanzas, o de los titulares de administración y finanzas, pero dada la estructura de la administración pública, en la medida en que son designados por la Secretaría del Buen Gobierno, son designados por Hacienda, los titulares de las áreas sustantivas tienden a disminuir su capacidad de decisión sobre el área sustantiva, más allá de las áreas estratégicas que va teniendo. Y eso lleva también a cómo cuando alguien tiene un contrato con Pemex o alguien tiene un contrato con la CFE y se le pregunta, y bueno, pues demándalo. La expresión que usted hace me dice mucho, ¿no? ¿Por qué? Dice, no, mejor me espero, o mejor busco negociar, porque de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Y vamos teniendo así un tema que tiene que ver con un fenómeno mayor que puede afectar Estado de Derecho, que puede afectar cumplimiento de obligaciones, que puede afectar, en fin, y que paradójicamente puede abrir o puede cerrar vías de litigio, puede abrir vías de negociación, ¿no? Y ahí está como el escenario en el cual la profesión jurídica tendrá que surfear, ¿no? Y tendremos que ir encontrando nuevas vías, ¿no? Y por supuesto, así como la muy buena impresión que yo tengo del mediador laboral, ¿no? Hay un valor intangible que es la reputación que los facilitadores del centro público van a ir adquiriendo, ¿no? Y eso es un intangible muy valioso. ¿Por qué? Porque eso en escenarios difíciles lo permite ver como alternativa. Y ahí yo creo que está una de las apuestas relevantes en cómo van generando esos intangibles. Y por supuesto en esto tiene que ver con los temas de los riesgos que hay, ¿no? Empleaba este término de la burocracia defensiva y que tiene que ver con el miedo a tomar la decisión, el miedo a firmar, las técnicas de nombremos una comisión para que la decisión se diluya y la responsabilidad también se diluya, deleguemos la firma, que el suplente firme, en fin, una serie de mayor uso de técnicas administrativas que podemos ir viendo como formas de reacción para disminuir el riesgo de posibles responsabilidades. Y por supuesto esto nos va dando una administración más lenta, una administración que toma decisiones con mayor miedo, y creo que en ese sentido creo que los mecanismos alternativos van a remar contra la corriente, ¿no? Y ahora, si se hay que remar contra la corriente, pues hay que pensar en buenas saletas para, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí está la formación, la capacitación, las técnicas, las estrategias que debemos hacer. Gracias. Sí, buenas tardes. Felicitaciones a los ponentes, mediadores y a las organizadoras de la comisión de esta mesa. Como yo soy de lento aprendizaje, a mí aún no me queda muy claro si la materia fiscal finalmente entra o no dentro de eso. Pero además de ser de lento aprendizaje, soy optimista. Y yo pensaría que sí, que esos conceptos o esos supuestos de intransabilidad, pues no necesariamente cierran todas las puertas. Y entonces vendría la segunda cuestión. ¿Procederá tratándose de los elementos esenciales de la Constitución o solamente de aquellos que no tienen que ver con esos elementos esenciales? Pensando un poquito en ese supuesto que habla de los programas y metas de la administración pública. Y luego iría un poquito más allá.
Hay también por allá una disposición en el reglamento del centro. Vamos pensando que vamos pasando los matices y que vamos avanzando en que sí proceden en esos supuestos. Pero luego viene una disposición del reglamento del centro, que es el 48, que dice que si hay un mecanismo alternativo en la ley especial, entonces no va a proceder este mecanismo de la ley. Y ese mecanismo especial en la materia fiscal existe, es el acuerdo conclusivo, es un mecanismo alternativo de gestión de controversias. Pero hay otras materias, o hay otros, más bien, hay circunstancias fiscales que no pueden ser, digamos, resueltas a través de un acuerdo conclusivo. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El artículo 48 bis de las recientemente aprobadas reformas del Código Fiscal Federal. Ahí se habla de la visita domiciliaria, tratándose de los comprobantes fiscales falsos, un nuevo procedimiento. Ese procedimiento no entra dentro de los acuerdos conclusivos, porque es taxativo los tres ejercicios de facultades fundamentales. La visita domiciliaria tradicional, la revisión de gabinete y la revisión clínica. Entonces, esa otra pregunta sería, si vamos avanzando y pensamos que sí, en ese caso, pudiera yo, a partir de enero de 2026, cuando entrara esto, si yo tengo dentro de ese procedimiento de verificación de comprobantes fiscales falsos, acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias ante el tribunal. Yo creo que ya fue dando las preguntas y respuestas. Si quiere lo platicamos. Es larga la respuesta. Si no, no vamos a... Sí, ya. Estaría. Sí, sin duda, bueno, sí, ahí establece tanto la ley como el reglamento los supuestos en los que no es factible la parte de la mediación, los otros en los que sí. En efecto, bueno, pues ahí sí dice, ¿no? Cuando ya la ley establezca que si hay algún procedimiento, pues bueno, ya no procede. Solo habría que ir verificando precisamente las partes de las etapas y de acuerdo al análisis que se vaya dando, pues se va a pormenorizar si es factible el tema de los mecanismos, de los elementos esenciales, pues pues no, y en efecto, bueno, ya había dicho la respuesta el abogado, en esa no, pero pues finalmente hay que ir ponderando y analizando las partes de acuerdo como vaya avanzando, para que se pueda ir sometiendo al tema de los mecanismos. Gracias.